Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, miércoles 8 de febrero, y como le he anticipado, ya está conmigo Wendy Morales, activista social, y el tema que vamos a desarrollar es su caso, específicamente en vulneración de derechos y acción de la Fiscalía General de la República. Qué gusto volver a encontrarnos, Wendy, bienvenida. Qué gusto. Pues bien acá, feliz de estar ya absuelta de todo este proceso y de encontrarnos otra vez. Qué gusto, Wendy, que nos volvemos a encontrar. Pasaron algunos meses que estuviste también en este set y hablamos de tu caso, y me gustaría que iniciemos con esto, contextualizando un poco a la audiencia. El juzgado de Ocicala te absuelve de manera definitiva de la acusación que te hizo la Fiscalía General de la República por extorsión. Hoy la Fiscalía General de la República ha dicho que te acusó por error. ¿Cómo reaccionas tú y esto qué significa para el proceso vivido por varios meses, que justo hablábamos antes de entrar al aire, Wendy? Bueno, pues la verdad, inicialmente, pues una alegría, un alivio, porque yo me había pronosticado por lo menos un mes más dentro de todo el proceso. Quiera si o no, uno ya está fuera, pero no está tranquila sabiendo que tenés que presentarte, que el proceso es retirado donde yo vivo, son a 4 horas, por lo menos, para llegar a Morazán. Entonces, un viaje hasta allá implicaba un gasto también y un desgaste. Entonces, con eso, feliz. Pero también me parece un poco irresponsable el hecho de solo decirte, bueno, mira, te absolvimos, nos equivocamos y ya está, pues. Cuando la Fiscalía, así como hizo público, cuando me detuvieron y ellos afirman que yo fui a retirar el dinero, así como giraron también un pronunciamiento, pues que ahora giraran una disculpa, ¿no? Y diciendo, nos equivocamos, esto no fue así, de la misma forma como lo hicieron. Por lo menos eso es lo que uno, digamos, esperaría, porque hay un desgaste emocional, económico, físico, que muchas veces no es solo la persona que detiene, sino que es toda la familia, entornos, amigos, dificultades que uno presenta con sus antecedentes policiales. O sea, es un proceso largo realmente y que te marca dentro del expediente, igual en la sociedad. Por ejemplo, a mí me cerraron mi cuenta de banco. Entonces, eso es algo que de algún momento te imposibilita, pues, porque dentro de mi trabajo con una organización que tenemos ahora, querer sacar o abrir una cuenta puede ser un problema. Entonces también hay otras implicaciones que deberían de ser sobre seguimiento, ¿no? Hay que limpiar esto, hay que llevarlo a todos los lugares correspondientes y que digan que ella puede utilizar los mecanismos que tenemos acceso a la población, como todo, vea. La Fiscalía General de la República ha mencionado que la información fue recibida por una empresa de telefonía para esto en particular, pero a mí me deja la impresión que la Fiscalía, no sé, y me gustaría tener tu valoración sobre esto, Wendy, que la Fiscalía General de la República está brindándole delegándole la responsabilidad total a esta empresa. Pero ¿cómo ves tú este tema que también cumple responsabilidad? Porque la Fiscalía construye un caso, investiga. En principio hay gente que tiene la capacidad y el conocimiento para llevar una investigación con todo el procedimiento legal. ¿Cómo ves tú este tema que la Fiscalía pareciera ser que deja la responsabilidad o se limpia las manos en la empresa nada más telefónica? Sí, claro. Ahí es una cuestión, como vos decís, compartida. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tomar en cuenta las pruebas de cargo y de descargo. O sea, su deber era realizar la investigación, confirmar, ver si era efectivamente la persona, si había una firma, o sea, armar todo un caso. Sino que tienen el nombre y de una vez te acusan por este delito, salís implicado como por las medidas extraordinarias, el sistema de seguridad, a veces es un copiar y pegar. Te dicen, venís por extorsión, seguro te echas 4 meses acá. Y eso me lo decían allá y lo dicen los policías. Claro, en mi caso en particular hubo un apoyo de las redes sociales, hubo todo un movimiento que se conformó, que facilitó que esto se diera, pero no toda la gente tiene ese acompañamiento. Entonces, también es una responsabilidad que se debe compartir. Claro, Tigo tiene que mejorar su base de datos, tiene que ver y verificar si esos teléfonos siguen activos con esos dueños, etcétera. O sea, es una responsabilidad tanto de la Fiscalía como de la empresa, porque la empresa precisamente se ve envuelta en muchos de estos casos. Ese es un modus operandum, que se cobren por este tipo de sistemas. Entonces, es como entregamos cualquier información y la persona que va se va detenida y luego te esperan investigarte. Acá se viola el principio de inocencia, sino que automáticamente te detienen y ya luego vos detenido te investigan.
Entonces también eso es algo que se debe de mejorar en las instancias. Ese es un punto muy importante que has mencionado, Wendy, el hecho de que estas empresas que gestionan información a través de, que son empresas telefónicas, tienen un registro de nuestros datos, ¿no? Porque tenemos algún tipo de contrato, algún tipo de servicio adquirido, y que tanto presta la atención con tu caso de que estas empresas tienen que hacer un registro mucho más preciso y un manejo de nuestros datos personales con mayor seguridad, porque también cabe pensar la idea de que hay gente que está involucrada dentro de las empresas que es parte de una estructura y que, claro, pueden culpar a una persona inocente, de como fue en tu caso, en este tipo de prácticas de acusación por extorsión, que es algo muy fuerte muy mencionarlo. Fuerte, claro. Sí, lo que decís, pues que estas empresas tengan que mejorar sus sistemas, porque bueno, el chip por el que se me acusaba no era mío. Entonces, como ellos no pudieron, no estaba mi nombre, como ellos no pudieron comprobar el nombre de quién estaba. El teléfono del que se hace la llamada de la extorsión, ese teléfono no lo investigan. Ese en ningún momento sale investigación que es el teléfono quien hace la llamada, porque el teléfono con el que me vinculaban es el que retira el dinero. Claro, teléfono que no estaba a mi nombre y que yo había dejado de utilizar hace mucho tiempo, que sí abrí una cuenta a mi nombre, pero fue una cuenta que utilicé una vez y no la volví a usar. Sí. Entonces, pero eso ya más de 2 años y todavía la investigación viene de 2 años atrás. Entonces, ¿cómo en todo ese tiempo la Fiscalía no pudo recoger o hacer las investigaciones o la empresa Tigo poder entregar los vouchers y todo como fue el proceso, cámaras, etcétera? Entonces, también hay una responsabilidad compartida de las instituciones. Wendy, ¿has pensado tú proceder legalmente ante la empresa telefónica? En este caso hablamos de Tigo y también con las personas encargadas de la Fiscalía General de la República que llevaron este caso. Pues es algo que hemos estado considerando con el grupo de abogados. Es una decisión que se tiene que me tengo que asesorar, pues, claro, porque tengo que saber cuál sería la mejor manera de proceder legalmente y es algo que todavía está en discusión. Lo que sí, y nosotros fue lo primero que hicimos en la conferencia de prensa, que también nos acompañaron y gracias, muy bonita claro, la nota. Lo que queremos hacer es denunciarlo, ¿no? Así como fuimos a la conferencia de prensa y decimos, bueno, exigimos que la empresa Tigo mejore sus estándares, ¿verdad? O que realmente tengan un sistema efectivo y que no se equivoquen porque una equivocación es grave, ¿no? Y a la Fiscalía, justo lo que hablábamos anteriormente, que haga investigaciones serias y que se tomen en cuenta las pruebas de cargo y de descargo y que el caso se individualice, no sea como un copiar y pegar para todos o una generalización, sino que se estudien los casos realmente. Esa es una primera acción de incidencia. Luego nosotros con la asociación, tenemos una pequeña asociación que se llama Azul Originario, que es una asociación juvenil de la cual soy parte. Hemos recibido muchos casos que han llegado a la página debido a toda la movilización que se hizo, donde nos dicen, miren, a mí me está pasando, a mi primo, a mi familiar, y actualmente nosotros estamos trabajando con la organización, vamos a hacer una primera jornada de sensibilización, donde vamos a llamar a las instancias que me apoyaron y a las instancias correspondientes, a esta gente que nos ha buscado y que tengan una primera asesoría diciendo, bueno, ¿qué se debe de hacer? ¿Cuál es el debido proceso? ¿Cuáles son mis derechos? ¿A qué puedo pedir? Porque hay gente que por lo menos no sabe que se puede pedir una medidas extraordinarias, que fue lo que me dieron a mí, por eso estoy libre. Claro. Entonces, darles esa asesoría para que la gente sepa cómo debe de proceder. Ese también es un segundo paso para poder ayudar o poder dar respuesta o acercar a estas instituciones con esta gente, porque no es solo la cuestión de, bueno, Wendy salió libre y qué bien, es qué está sucediendo. Hay muchos más casos de este tipo, hay muchas familias que están pasando por eso y que no tienen los recursos económicos o que por miedo o por cualquier otra cosa no lo comunican. Entonces también es una forma de poder dar respuesta a este problema, pues como organización de sociedad civil. Según ha mencionado tu representante legal, Denis Muñoz, se espera que en tu expediente policial se retire esta acusación errada de la Fiscalía General de la República, pero a la vez que se realice un resarcimiento por los daños ocasionados. ¿Qué tipo de resarcimiento estás pidiendo tú de las instituciones para esto? Y claro, si ya la Policía Nacional Civil ya quitó esto de tu registro, esta acusación errónea. Pues cuando habla de eso de Denis, primero inicialmente es que se gire un oficio, notificación a las instancias como Migración, a la policía, a la delegación donde estuve, que en mi expediente, porque uno pone las huellas, te toman la foto, el cartelito, y vos tenés un expediente que puede salir a nivel fuera incluso fuera del país, me puede afectar en algún otro proceso.
Y son antecedentes que muchas veces tienen un periodo de tiempo, 5, 4 años, en los que uno no puede desarrollarse porque puede tener algún problema en algún banco o queriendo salir del país, o lo que sea. ¿Vea? Entonces, primero que se limpie, sí, que se dé un sobreseguimiento real, que se borren eso, y mi abogado solicitaba que le pusieran inocente, pues que la gente sepa que no fui culpable, que claro, no pasó antecedentes penales ni quiera, pero que los policiales se borren. Entonces, eso es como una de las medidas. Lo otro es que la Fiscalía reconozca que se equivocó, que cometió un error, así como dio la conferencia de prensa cuando me acusaron, igual, que ahora se pronuncien y digan, bueno, nos equivocamos, no era ella, que haga un llamado a estas instancias, ellos como Estado, inicialmente a Tigo, y que ellos mismos, o sea, no debería yo poner una demanda claro, a Tigo personalmente, el Estado debería de hacerlo y decir, bueno, como nos están saliendo casos así, vamos a hacer una revisión de acá, cómo están los documentos, buscar mejores mecanismos para entregar dinero, que sea con la huella, no sé, que haya otro tipo de registro, porque muchas veces los mecanismos pueden ser demasiado sencillos, que sea tan fácil poderlo hacer desde penales y cosas así, que es donde se ve inmerso todo esto de la extorsión, ¿vea? Entonces, también que el Estado tome sus funciones y le exija a la empresa, bueno, tienen que pasar estos estándares para poder hacer esta entrega de dinero, por ejemplo. Entonces, dar esta responsabilidad y también asumirla. ¿Hasta el momento ha reaccionado la Fiscalía General de la República? Pues que yo tenga conocimiento, no, ni que mi abogado tampoco me haya informado. Lo único que se me entregó el oficio sí, solicitando el sobreseguimiento y que ellos iban a proceder contra la empresa, pero a mí no me ha llegado ningún otro oficio ni nada. Y tenemos que hacer una pausa, Wendy. Me gustaría que en el segundo bloque ampliemos un poco más esta discusión en función de tu caso y generalicemos sobre ciertas discusiones que hay en materia de derechos humanos por estigmatización o criminalización de juventudes y de personas. Y me gustaría que lo abordemos en el segundo bloque de la entrevista. De momento, permítanos una pausa. Continuamos con más. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Soy Carlos Monterrosa y el tema que desarrollamos en esta oportunidad, miércoles 8 de febrero, es vulneración de derechos y acción de la Fiscalía General de la República. Me acompaña Wendy Morales, activista social. Retomando entonces la entrevista, Wendy, hablábamos antes de entrar al aire, estábamos en la pausa de este segundo bloque, el rol que puede tener la institución como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es importante, visibilizar estos casos y un patrón que preocupa también, las acciones policiales o las acciones de la Fiscalía de criminalizar, de capturar personas, de capturar jóvenes y procesarlos, pero no se cumple justamente el debido proceso, que es un principio establecido en la Constitución de la República. Entonces me gustaría valorar este punto, es el rol que puede tener la instancia como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de exponer y que la Procuradora pueda visibilizar este tipo de prácticas y ejercer contraloría en las instituciones correspondientes como la Policía o la Fiscalía General de la República o el órgano judicial, si es el caso. Sí, la verdad es que, bueno, como hablábamos, ese es un punto fundamental, pues. Primero, que solo por el hecho de ser joven no te automáticamente, bueno, vos sos joven, andás en la calle, tenés la edad de entre 17 a 20 y tantos años, sos pandillero. Cuando yo llegué allá, para la gente, yo inicialmente cuando me procesan, era mujer de pandillero o era pandillera, una de dos. Entonces, esa visión para las juventudes, inicialmente lo estás condenando o por la zona donde vivís. Hay muchos casos de jóvenes que hacen redadas generales y porque viven en una zona de alto riesgo, sos de tal lugar. Uy, no. Igual cuando me vieron, yo era de Quesaltepec, y Quesaltepec es uno de los municipios que está catalogado como más violento, de los priorizados. Y cuando veían joven, de Quesaltepec, extorsión, bueno, vos cobrando extorsiones andabas. Y eso es de entrada, pues que también el papel o la autoridad que se tiene, que no sea un poder de control y coercitivo, que se sufre mucho dentro de estas condiciones, que esa es otra de las denuncias que hacíamos, las condiciones de Bartolinas. No son condiciones para ningún ser humano. Aunque la persona haya cometido el delito, si lo que nosotros queremos es que esa persona cambie, no lo vamos a meter y lo vamos a exponer a esas condiciones, porque esto es contraproducente. Entonces, ¿cómo estamos aplicando el control, el poder y la seguridad? De una forma en la que le das toda la potestad de hacer lo que quiera, y puede haber que no todos los elementos, porque donde yo estuve, por suerte los policías no eran así, pero me encontraban y nos escuchaban casos, y algunos cuando yo llegué inicialmente a la delegación sí tuvieron ese accionar.
No todos lo son, pero hay una buena parte que está violentando los derechos. Entonces, estas instituciones, ¿cómo realmente hacen su trabajo? O sea, porque es una investigación compartida, pues no es solo la empresa por un lado o la fiscalía, sino que cómo este sistema se articula y hace un verdadero funcionamiento. Ok, si la policía no está funcionando bien, la PDH viene y hace su trabajo y se cerciora si esto está pasando, porque ellos cuando alguien te detienen, pues tenés derecho a que alguien de la Procuraduría vaya a Bartolinas y te visiten. A mí me fueron a visitar, una vez por semana llegaban, pero esto no es en todos los casos. Entonces, ¿cómo hacemos llegar o garantizar o que las instituciones garantes de los derechos realmente lleguen y hagan su trabajo? Entonces es una responsabilidad compartida donde todas estas instituciones deberían de manifestarse. Como, bueno, ¿qué está pasando con la procuradora que se pronuncie y que diga, me han llegado estos casos? Nosotros hicimos una visita con la organización que tenemos, hicimos una visita por el caso de Daniel, que es un chico que ahorita igual está detenido, sí. Y la familia pues dice que él estaba en la cancha cuando lo tuvieron y hay otra versión y al parecer hay una violentación de sus derechos. Nosotros estamos un poco apoyando este tipo de casos porque es algo que está sucediendo. Y a veces el proceder que la policía ha tenido te hace sospechar que la familia realmente está diciendo la verdad, porque ves proceder que incluso la procuradora nos dijo, bueno, esto no tiene por qué ser así. Entonces, ver que este tipo de casos se está dando mucho y cómo todas esas instituciones nos articulamos y hacemos un trabajo en conjunto. Y justamente estamos en un contexto, Wendy, de discusión de ampliar las medidas extraordinarias de seguridad, que tanto este tipo de medidas le han dado plenos poderes o acciones que pueden ser violaciones a derechos humanos o arbitrariedades de la policía. Lo hablamos y creo que es importante hacer esta conexión, que no es un caso aislado, sino que es la expresión de un sistema y que en este momento ese sistema espera que continúen medidas con estas características. ¿Y cuál es el riesgo que tiene? Que la policía pueda aprender a una persona, capturar a una persona y solo por ciertas características asociarle su lugar de residencia, su edad, ya lo califican como pandillero, o persona vinculada a las pandillas o persona vinculada a un tipo de crimen. ¿Cómo este tema de las medidas extraordinarias también está en el contexto y puede ser un escenario de riesgo ante prácticas de este tipo? Sí, es lo que hablábamos, o sea, como les das el poder de hacer lo que quieran, vos lo podés usar o la policía lo puede usar a su favor. Si un joven, hay una versión de un policía ante un joven o una familia, la versión del policía siempre va a tener más peso. Incluso nosotros como sociedad cosificamos a los jóvenes. Hay mucha gente que dice, no, sí, el policía está diciendo, ¿cómo va a ser mentira? Por ejemplo, y es una cuestión que como tenemos el bombardeo, claro, de solo violencia, todos vivimos en un estrés, muchas veces tendemos a desconfiar y decir, bueno, quizás sí, el chavo andaba haciendo algo malo o lo que sea. Entonces, en ese sentido, también nosotros como sociedad civil tenemos un papel importante de no estigmatizar a la población, de no cosificar y también condenarlo por ser joven, porque también es un malestar en común. Entonces, es ahí donde hay muchas personas que no se pronuncian ante estos casos. Hay mucha gente que nos ha dicho que es muy riesgoso estar defendiendo a personas que están detenidas. Y porque no sabes, y es cierto, está esa posibilidad, pero entonces ¿qué? ¿Vamos a dejar que más gente inocente vaya y vive en esas condiciones? ¿O que las mismas personas que están detenidas sigan viviendo en esas condiciones inhumanas? Que eso es también parte del sistema. ¿Por qué? Porque esta misma población que no se le está dando o no se está trabajando su problema de una manera integral, social, reprime mucho odio y lo reproduce, pues, y ahí es donde los jóvenes buscan estos sistemas como las pandillas o las maras. Entonces, también hay otro efecto colateral que lo dejamos de lado, que son ya las personas que están detenidas o los que sí han hecho esos delitos. ¿Cómo optamos por una justicia restaurativa, por ejemplo? Buscar pagar estas deudas o este daño de otra forma, que no sea precisamente la detención, la cárcel o llevarte a estas condiciones. Entonces también hay un efecto que está generando este tipo de problemas y no ha sido tratado. Y las medidas extraordinarias es, bueno, como a violencia, más violencia. Militarizamos el país, llenamos de policías y hay una percepción que todo está bien, cuando realmente muchas veces no es así, pues no vas a hacer violencia con más violencia. Y ahí es donde el poder de la policía a veces es utilizado
de manera contraria, violentando los derechos, pues, y eso lo sabemos, hay muchas denuncias de eso no es nuevo, pues. ¿Y cómo se puede trabajar el tema de la intervención social? Tú mencionabas, Wendy, que una manera de intervenir en las comunidades puede ser escuchando, entendiendo las realidades de las comunidades, brindando oportunidades, pero ¿cómo se puede lograr? Me deja la impresión que el Estado se ha quedado muy corto en esto, y me refiero no solamente al gobierno, a la red de instituciones que velan por este tipo de derechos, es cómo intervenir socialmente en estos entornos, en estos municipios, para construir tejido social, para garantizar condiciones de vida, pero sobre todo un reconocimiento de los jóvenes como actores de la sociedad, no verlos al contrario, no verlos como objetos solamente de la violencia o quienes practican la violencia, porque a veces se ha resumido tanto, simplificado tanto la visión de joven solo a esas categorías. ¿Cómo podemos intervenir socialmente en las comunidades que así lo requieren? Bueno, pues una forma inicial es a través de la educación. Principalmente hay que mejorar las instituciones que son encargadas de educar a los niños, porque es un problema que viene desde pequeños, es un problema estructural que ha venido creciendo y nosotros vemos el efecto ya en el joven, pero ¿en qué condiciones vivió este niño? Segundo, pues mejorar la calidad de vida en general de la población, porque tenés padres que no pueden hacerse cargo, que no tienen una forma de cómo adquirir capacidades económicas y tienen que optar por otras salidas, y el niño crece en este entorno y luego se hace un joven y lo reproduce. Entonces, la educación es fundamental. Darles otras opciones a las juventudes, apostarle más al arte, por ejemplo, a la música. Acá no hay una escuela de artes, no hay una universidad, o sea, una escuela encargada específicamente, por ejemplo, de teatro, no lo hay. Aquí no hay una licenciatura en teatro, así como muchas carreras. Entonces, darles otras opciones a la juventud, porque puede ser que esta generación ya no quiera o solo ser profesor, o solo ser doctor, o solo ser abogado, sino que quiera ser actriz, bailarina, cantante, etcétera. Y son posibilidades que no se explotan desde pequeños. Entonces, apostarle más a estos proyectos, no apostarle más a la educación, al arte, a la cultura, que haga que la población joven que ya tiene este problema, que tenga otras visiones. Porque acá, si no saliste bien en la escuela, si no sos bueno en matemáticas, en lenguaje, pues básicamente aplazás, ya no seguís estudiando y te truncás. Puede ser que tus habilidades no sean de lectoescritura, sino que sean artísticas. Entonces, no estamos apoyando a esta población, estamos dejando olvidado ese potencial que está, y ese potencial se utiliza en otras cosas como crimen organizado. Y hay una manera también con la niñez, porque ahora los ya son de más chiquititos que empiezan a involucrarse en todo esto. Sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estos niños? ¿Tienen realmente escuelas donde ellos puedan desarrollarse integralmente? Las aulas integradas, por ejemplo, funcionan. Entonces, primero, mejorar el sistema educativo. Para mí es una de las alternativas más viables tener otras ramas a través del arte, de la cultura, para darles a los jóvenes que tengan un quehacer, ¿no? Y mejorar la calidad de vida de los padres, porque también los padres, ¿qué pasa con estos padres? Pues que les toca irse a trabajar y que muchas veces no pasan en su casa y no saben qué sucede con estos jóvenes. Y a veces es entendible teniendo acceso a tantas cosas y no teniendo algo en qué hacer. Entonces hay que estudiar todos los sistemas como para ver, no sería solo una alternativa, sino cómo empiezo a mejorar, bueno, la cuestión del salario mínimo, que ya es un paso, pero sabemos que aún así no es un salario que puedas vivir o vivir bien por lo menos, sino que las familias acá son grandes y tienen que mantener a veces 2, 3, 4 hijos. Sí. Entonces, mejorar esas condiciones, trabajar por la educación, invertirle, en vez de invertir tanto en policías, en armas, invertir en libros, invertir en educación, invertir en arte, invertir en cultura, en garantizar más empleos. Porque los jóvenes, esa es otra problemática, que los jóvenes a veces salen de estudiar profesionales, pero no hay un empleo, te graduaste y te va a costar mucho trabajar. Entonces, ¿qué pasa con toda esta cantidad de profesionales que se gradúan? ¿Qué están haciendo actualmente? Están ejerciendo sus carreras, hay oportunidades. El sistema nos crea las necesidades, pero no las herramientas y las opciones para poder solventarlo. Entonces también trabajar en el área del empleo, de la empleabilidad, creando
más oportunidades. Sí. ¿Cómo creas más oportunidades? Bueno, creas una escuela de artes. Yo conozco muchos músicos que pudieran dar formalmente clases de música, porque hay demanda de música, y los jóvenes están en eso. Entonces, ¿cómo empezamos a crear estas oportunidades como políticas, que realmente se cumpla la política de juventud? Porque en la política de juventud está que el empleo debe de ser garantizado, que el joven debe de tener las facilidades en el Estado para llegar a estos puestos. Entonces, empezar como a articular por todos los microsistemas. Wendy, estamos casi cerrando la entrevista, pero quiero destacar un aspecto. En tu caso tuvo un respaldo social, tú mencionabas en redes sociales, un apoyo de una red de organizaciones, pero ¿cómo podemos hacer para generar o activar ese chip en las personas ante estas vulneraciones de derechos de jóvenes y las necesidades y demandas que estos tienen, hacerlo más fuerte? O sea, la divulgación y aumentar el volumen, que se escuche, porque en tu caso, claro, contaste con esta red de apoyo, pero hay otros casos que tú mencionabas que están en una situación parecida, están personas aprendidas en la cárcel y que se les señala por algo que no han cometido, ¿no? Y así hay otra cantidad de personas jóvenes y no jóvenes que están en ese escenario. ¿Cómo podemos visibilizar este tema? ¿Cómo podemos no solo sensibilizar, actuar? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues principalmente dejando de condenar a la juventud, ¿verdad? Y dejando de estigmatizar, apoyando las campañas visuales y audiovisuales que se hagan. Nosotros en redes tenemos una que es Movimiento Justicia para Wendy, donde ahorita estamos empezando a compartir otros casos, otras estadísticas. Sí. Las redes sociales ahora también es un factor que es muy viable para poder generar movimiento social. Entonces, empezar a compartir eso en nuestras redes sociales, no cosificar a la gente y pronunciarse. Nosotros queremos, digamos, organizar o articular un movimiento también artístico que pueda posteriormente hacerle voz a esta gente que no tiene voz, que nadie le escucha y que es condenada desde un inicio, ¿no? Y que en su mayoría son jóvenes. Entonces también sumándose a estas iniciativas o a estos movimientos o organizándonos, porque hay muchas instituciones que ya trabajan con estos temas también, pero como la sociedad civil, como nosotros vamos y apoyamos y decimos, miren, si hay alguna campaña, si hay una movilización, yo voy a apoyar porque mi primo, porque mi familia, porque esto, o simple y sencillamente porque he visto muchos casos. Entonces, seguir difundiendo este tipo de información y seguir motivando a la gente a que se pronuncie ante esto en redes sociales, que apoye los movimientos, que vaya y exija que si hay un plantón para exigir esto, que también lo haga, que se organicen con redes de derechos humanos, que se informen. También es una forma muy útil, porque si vos estás informado de tus derechos, entonces es más difícil que te los violenten, vos puedes exigirlos. Entonces es un deber también de todos informarnos, estudiar, decir, bueno, tengo que saber esto porque tal vez yo no lo pase, pero escucho a alguien que le sucede y le puedo decir, mira, pregunta por esto, busca esto, haz lo otro. Esa también es una forma individual y personal, y claro, desde nuestros campos y nuestras trincheras, no dejar de decir y de denunciar este tipo de abusos y informar a la población. Perfecto, Wendy, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Wendy Morales, activista social. Hablamos un poco del tema de vulneración de derechos y acción de la Fiscalía General de la República. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Infórmate BX.